Hay cosas ahí afuera que, sinceramente, no deberían existir. Son grabaciones reales captadas en vídeo que nadie puede explicar, ni siquiera el FBI. Algunas resultan extrañas, otras aterradoras y algunas francamente perturbadoras. Pero lo más inquietante no es solo lo que se ve en cámara, sino las historias horribles que hay detrás. Caso 1. Vamos a analizar 7 de las situaciones más inquietantes jamás registradas. Comencemos por lo más profundo del iceberg, adentrándonos en lugares que parecen no pertenecer al mundo que conocemos. En un rincón olvidado del condado de Lander, Nevada, se encuentra una vieja mina de plata y oro llamada McCoy. Esta mina, abandonada desde hace décadas, se eleva a 5.400 pies sobre el nivel del mar, aislada de cualquier asentamiento y rodeada por un paisaje desolado que refuerza su atmósfera siniestra. Su historia está marcada por accidentes mineros y leyendas locales de desapariciones, lo que ya de por sí le otorga un aire inquietante. Fue aquí donde un youtuber de exploraciones urbanas, Connor Kelly, decidió aventurarse junto a 3 amigos más. La intención inicial era simple: documentar la mina, capturar su estructura y las formaciones geológicas que la historia había dejado intactas. Al principio, todo parecía normal. El grupo avanzaba con cuidado, en silencio, cuidándose de no provocar derrumbes accidentales. La respiración se mezclaba con el eco de sus pasos y el polvo flotante en la luz de sus linternas. Sin embargo, apenas 1 minuto y medio después de adentrarse en el túnel, Connor notó algo extraño que reflejaba la luz de su linterna en el suelo polvoriento. Al principio, pensaron que se trataba de un fragmento de roca o quizá de un antiguo equipo de minería olvidado. Pero al acercarse, las formas comenzaron a tomar una presencia inquietante. Lo que encontraron fue un gran montón de zapatos. No eran simples zapatos viejos tirados al azar, sino principalmente de niños, apilados con un cuidado perturbador. Cada par parecía contar una historia de abandono y misterio, y la disposición del montón sugería una intención detrás de su colocación. Entre los zapatos, también hallaron huesos dispersos, algunos de animales y otros que parecían más humanos. La escena era tan macabra como desconcertante: pequeños zapatos gastados, muchos de estilos populares de los años 80, junto a restos óseos que aumentaban la sensación de peligro y misterio. ¿Qué edad dirías que tienen estos zapatos, papá?, preguntó uno de los amigos, con voz temblorosa. Ahí hay un hueso, murmuró Connor, apenas pudiendo creer lo que veía. El grupo decidió avanzar un poco más, guiados por una mezcla de miedo y curiosidad. Encontraron restos óseos adicionales, algunos probablemente de coyotes o venados, pero también una columna vertebral relativamente intacta que los dejó helados. Lo que debía ser una exploración rutinaria se había convertido en un hallazgo que desafiaba toda explicación. La sensación de inquietud se volvió casi tangible. Al salir, intentaron actuar correctamente y contactaron a la policía, esperando que las autoridades tomaran en serio el hallazgo. Pero lo que encontraron fue desconcertante. Los oficiales parecieron restarle importancia y no obtuvieron respuestas claras. Connor publicó su vídeo, dejando la escena abierta a la imaginación de miles de espectadores. Curiosamente, en sus 4 vídeos posteriores, nunca volvió a mencionar los zapatos ni los huesos, como si ese encuentro nunca hubiera ocurrido. La mina McCoy permaneció envuelta en misterio, y los espectadores se quedaron preguntándose qué realmente sucedía en ese lugar. Es inevitable pensar en algo siniestro. ¿Podría esta mina haber sido un escondite para un asesino en serie? El hecho de que los zapatos fueran de niños y estuvieran acompañados de huesos crea una imagen aterradora. En comentarios y foros sobre el vídeo, muchos usuarios recordaron casos de personas desaparecidas, como los recogidos en la serie de investigaciones Missing 411, donde se ha documentado que los zapatos a menudo forman parte de los hallazgos en desapariciones inexplicables. Según datos recopilados, más del 15% de los casos involucran zapatos que no se encuentran con los cuerpos, reforzando la idea de un patrón perturbador. Si te topases con esta escena, tu mente probablemente saltaría entre lo imaginable y lo inverosímil. ¿Será una broma elaborada o algo mucho más oscuro? Han pasado 6 años desde que Connor subió su vídeo, y parece que ha desaparecido de internet. La idea de que la mina McCoy pudiera haber sido un lugar donde se acumulaban macabros trofeos de niños desaparecidos deja un escalofrío que recorre hasta el lector más escéptico. La historia tiene un precedente histórico inquietante. A principios del siglo XX, en Wold Lake, Michigan, un hombre comenzó a asesinar niños,
y tras deshacerse de sus cuerpos, arrojaba sus pequeños zapatos a las ramas de un árbol específico. Cuando fue finalmente capturado, se descubrió el árbol de trofeos, con zapatos infantiles colgando de sus ramas. La visión era horrible, y la similitud con la escena de la mina McCoy no pasa desapercibida. La intención de mostrar los zapatos como símbolos, como recuerdos de víctimas, parece un patrón aterrador que la historia repite. Si la mina McCoy es algo similar, un lugar de horrores que nunca conoceremos completamente, o simplemente una elaborada broma que ha escapado de toda verificación, queda envuelto en la incertidumbre. Mientras el misterio permanece en las sombras de Nevada, la historia nos recuerda que, en lugares olvidados y remotos, lo que creíamos seguro puede volverse profundamente inquietante. Y lo más perturbador de todo, la siguiente historia de terror podría estar justo sobre la cabeza de alguien, viva y observando, mientras nosotros ni siquiera sospechamos su presencia. Caso 2. ¿Qué harías si comenzaras a sospechar que alguien te está robando en tu propia casa? Para la mayoría, el primer pensamiento podría ser un compañero de cuarto, un amigo cercano o incluso un familiar. Tal vez pondrías atención a pequeñas pistas, comida desaparecida, objetos fuera de lugar, dinero que no está donde lo dejaste. Algunos optarían por medidas más drásticas, como instalar una cámara oculta para atrapar al culpable en el acto. Pero, ¿y si quien apareciera no fuera alguien que conocieras en absoluto? ¿Y si fuera un completo desconocido, alguien que ha estado viviendo contigo en secreto, observando cada movimiento, cada rutina, sin que tú lo supieras? Para un actor de Nueva York llamado Joe Cummings, esta pesadilla se convirtió en realidad. Era el año 2009 cuando Joe comenzó a notar pequeños indicios. Su comida desaparecía sin explicación. Al principio, lo atribuyó a su novia, pensando que quizá estaba tomando algunos de sus alimentos sin avisar. La idea de un ladrón extraño en su apartamento parecía absurda, casi de película, y aún así, la persistencia de los objetos que desaparecían lo llevó a instalar discretamente una cámara oculta. Su intención era simple: descubrir al culpable de una vez por todas y poner fin a la intranquilidad que había empezado a consumirlo. El 7 de noviembre de ese mismo año, Joe publicó un vídeo en YouTube que rápidamente se convertiría en viral y sería visto por millones de personas alrededor del mundo. En el vídeo, la cámara captaba a alguien completamente inesperado, una mujer que no era ni amiga, ni conocida, ni familiar. Cada movimiento de la intrusa estaba documentado con precisión, desde su entrada silenciosa hasta el manejo cuidadoso de los objetos de Joe. Su perfil de YouTube enfatizaba que no se trataba de una actuación. Él insistía en que lo que veías era completamente real. Para reforzar su credibilidad, publicó preguntas y respuestas detalladas donde explicaba cómo había instalado la cámara y cómo había grabado los hechos, dejando claro que no había trucos de edición ni actores contratados. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Durante casi un mes, el vídeo permaneció prácticamente invisible. No apareció en los principales medios ni se viralizó de inmediato. Eventualmente, un medio local se interesó y publicó una historia sobre el fenómeno, aunque algunos lectores escépticos sospechaban que podría tratarse de un montaje. La empresa de producción involucrada negó categóricamente cualquier manipulación. Desde entonces, el vídeo ha sido visto más de 21 millones de veces, pero, curiosamente, no ayudó a Joe a impulsar su carrera como actor ni sirvió como un típico vídeo viral de entretenimiento. En lugar de fama o ganancias, lo que quedó fue un escalofrío persistente y un misterio que nadie podía explicar. A primera vista, muchos consideraron la historia increíble, casi imposible de creer. Sin embargo, al investigar, emergen hechos inquietantes que agregan peso a la veracidad de los eventos. Por ejemplo, en Japón, un hombre descubrió que una mujer sin hogar había estado viviendo en su armario durante un año entero, utilizando el espacio para dormir, comer y observar a su anfitrión sin ser detectada. Además, en 2006, se realizaron experimentos sociales donde personas convivían secretamente con desconocidos en entornos controlados, y los resultados demostraron que el cerebro humano puede ignorar signos sutiles de presencia extraña durante periodos prolongados. Sin embargo, los escépticos del caso de Joe también señalan detalles desconcertantes en el vídeo. La mujer siempre está perfectamente encuadrada en la cámara, como si supiera exactamente dónde debía aparecer. Su conducta parece casi teatral, solo interactúa con los objetos cuando él está presente y nunca deja evidencia que permita rastrearla después. La precisión de los movimientos, la sincronización con las rutinas de Joe, hacen que algunos piensen que podría tratarse de un montaje cuidadosamente planeado. Y aún así, si fuera un engaño, surge otra pregunta inquietante:
¿por qué nadie obtuvo beneficio alguno? Ningún productor, ninguna compañía, ni siquiera un bromista amateur se atribuyó el mérito. La mujer del vídeo nunca fue identificada, y el misterio de su identidad persiste hasta hoy. No hay indicios de su paradero ni explicaciones sobre cómo accedió al apartamento, cuánto tiempo había estado allí antes de ser grabada, o por qué desapareció tan silenciosamente como había llegado. Esta historia deja al espectador en un estado de desasosiego. ¿Fue un montaje perfecto o un vistazo real a lo que muchos consideran la peor pesadilla doméstica? La idea de que alguien pudiera vivir contigo en secreto, sin que tú te dieras cuenta, entrando y saliendo a voluntad, observando cada momento de tu vida, es aterradora. Nos obliga a cuestionar la seguridad de nuestros propios hogares y a reconocer que, a veces, lo que creemos imposible puede estar sucediendo justo bajo nuestras narices, mientras dormimos, trabajamos o simplemente vivimos nuestras rutinas diarias. Son las 4 de la mañana. Todo está envuelto en un silencio casi absoluto, roto únicamente por el susurro del viento entre los árboles y el leve crujido de la estructura de la casa al asentarse. Estás dormido junto a tu familia, con la sensación de seguridad que solo ofrece el hogar, ese refugio que consideramos inexpugnable. De repente, un grito rompe la quietud de la noche. No es un grito de auxilio ni de miedo, es un grito cargado de rabia, de una energía perturbadora, como si el mundo entero se hubiera vuelto hostil de repente. El sonido resuena por los pasillos, y un escalofrío recorre tu espalda. Anthony Leoniard Smith, luchador profesional de peso semipesado en la UFC, y su esposa vivieron esta pesadilla en Omaha. Para cualquier persona común, despertarse y encontrar un extraño gritando fuera de la puerta sería aterrador, pero para Smith, acostumbrado a los combates y al control del cuerpo y la mente, la prioridad inmediata fue clara: proteger a su familia. Su instinto se activó de inmediato, un reflejo entrenado que mezcla adrenalina, estrategia y fuerza pura. Mientras su esposa llevaba a los niños a un cuarto seguro, moviéndose con precisión y calma para no aumentar el pánico, Anthony se colocó frente a la puerta. Al abrirla, se encontró cara a cara con Luca Berman, un hombre de 170 libras, con una mirada intensa, penetrante, que parecía medir cada reacción de Smith con una calma inquietante. La luz tenue del pasillo iluminaba parcialmente el rostro del intruso, revelando un semblante inexpresivo y unos ojos que parecían analizar cada movimiento. Smith reaccionó instintivamente, lanzando golpes, rodillazos y codazos, combinando fuerza y técnica, buscando neutralizar al extraño antes de que pudiera hacer daño. Pero Berman resistía cada impacto con una fortaleza y coordinación inusuales, bloqueando ataques, contrarrestando y manteniendo su posición. La escena parecía de otro mundo. Un hombre entrenado enfrentando a un intruso que no se inmutaba ante la fuerza de un profesional. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, el sonido de los golpes resonaba como un tambor metálico en los pasillos de la casa, mientras los niños y la esposa de Smith escuchaban el caos desde el cuarto seguro, temblando, pero confiando en que su esposo podía protegerlos. Durante más de 5 minutos, Anthony y Berman se enfrentaron en un duelo que parecía interminable. Cada movimiento del intruso sorprendía por su precisión y resistencia, haciendo que incluso un luchador profesional dudara por momentos. Finalmente, el sonido de sirena se acercó, y la policía irrumpió en la escena, poniendo fin al enfrentamiento. Berman fue arrestado, pero de manera sorprendente, no por un delito grave. Más tarde fue trasladado a un hospital bajo custodia por razones médicas, dejando una sensación de desconcierto sobre su verdadera intención y estado mental. La experiencia dejó cicatrices psicológicas profundas en Anthony. La casa que había sido su refugio ahora se sentía vulnerable, y la confianza que tenía en su capacidad de controlar cualquier situación se vio desafiada. La pregunta que quedó flotando en su mente y en la de quienes escuchan esta historia es inquietante: ¿qué podría hacer alguien como Berman cuando nadie está mirando? Un individuo capaz de resistir y contrarrestar a un luchador profesional es un recordatorio aterrador de que la fuerza física y la determinación pueden combinarse de formas imprevisibles y peligrosas. Investigaciones posteriores revelaron que Berman había sido un luchador destacado en la secundaria, con años de entrenamiento, lo que explicaba su resistencia inusual y habilidad para mantener la calma bajo presión. Para Smith, esto no disminuía el miedo, sino que lo hacía más real. Sabía que enfrentarse a alguien con ese nivel de destreza en la vida real, y en un entorno doméstico, era algo que podía haber tenido consecuencias catastróficas. El impacto en la familia Smith fue profundo. La esposa y los niños tardaron semanas en recuperar la sensación de seguridad en su hogar. Anthony, incluso dentro de la UFC, notó cambios en su concentración y confianza,
Aquel encuentro, breve pero intenso, lo había marcado de una manera que ningún entrenamiento podría preparar. La historia se convirtió en un recordatorio aterrador. Incluso los más preparados y entrenados pueden encontrarse con situaciones que desafían toda lógica y previsión, y la seguridad, aunque cuidadosamente planeada, nunca es absoluta. La lección de esta noche en Omaha es clara y perturbadora. La realidad puede superar cualquier pesadilla que podamos imaginar. Los héroes también enfrentan lo inesperado, y los lugares más familiares pueden convertirse en escenarios de lo inimaginable. Nos recuerda, de manera inquietante, que a veces los peligros más aterradores no vienen de lejos, sino que pueden aparecer en la puerta de nuestra propia casa, en el momento más inesperado y con una fuerza que desafía nuestra comprensión. El 10 de septiembre de 2017, la ciudad de Chicago se vio sacudida por un caso que rápidamente captó la atención de medios y del público. El cuerpo de Kenneka Jenkins, una joven de 19 años, fue hallado en un congelador en el Hotel Crown Plaza Chicago O'Hare. La noche anterior, Kenneka había asistido a una fiesta junto a amigos y conocidos, un evento que, para todos, parecía una salida social común, pero que terminaría en tragedia. Desde el primer momento, la historia estuvo marcada por el desconcierto. Vídeos de seguridad y grabaciones de los asistentes a la fiesta mostraban a Kenneka tambaleándose, desorientada, con movimientos erráticos y visiblemente afectada por algo. Su comportamiento levantó algunas preocupaciones, pero nadie pudo prever que la noche culminaría con su hallazgo dentro de un congelador del hotel, un espacio que en circunstancias normales sería inaccesible para los huéspedes. La policía de Chicago declaró que la muerte de Kenneka fue un accidente, atribuyendo la causa a hipotermia, posiblemente agravada por el consumo de alcohol y la ingesta de topiramato, un medicamento que puede afectar el equilibrio y la percepción. Según los informes oficiales, la combinación de estas sustancias la dejó desorientada y vulnerable, conduciéndola a ingresar inadvertidamente en el congelador. Sin embargo, estas conclusiones no apaciguaron la angustia de su familia ni de muchos miembros de la comunidad. El caso pronto generó una ola de cuestionamientos. ¿Cómo pudo una joven entrar en un área restringida sin que nadie lo notara? ¿Qué protocolos de seguridad tenía el hotel y por qué fallaron? La familia de Kenneka, indignada, cuestionó la investigación policial y la gestión del Crown Plaza, señalando irregularidades en el manejo de la evidencia y la falta de vigilancia adecuada. Eventualmente, la familia decidió demandar al hotel, un proceso legal que se prolongó durante varios años y que culminó en 2023 con un acuerdo, aunque muchos detalles permanecen confidenciales y sin resolver públicamente. El vídeo que circuló en internet intensificó la atención y la controversia. Muestra a Kenneka visiblemente afectada, caminando tambaleante por los pasillos del hotel, claramente confundida, hasta desaparecer gradualmente dentro del congelador. La escena, que se volvió viral, generó indignación, tristeza y muchas teorías sobre lo que realmente sucedió esa noche. Para los espectadores, ver cómo una joven de apenas 19 años se encontraba en esa situación, vulnerable y sola, fue un recordatorio escalofriante de lo frágil que puede ser la seguridad en lugares que consideramos seguros. A día de hoy, la muerte de Kenneka Jenkins sigue dejando muchas preguntas sin respuesta. La seguridad del hotel, los protocolos para huéspedes, la actuación del personal y la investigación policial continúan siendo objeto de debate. Su caso se convirtió en un símbolo de la necesidad de vigilancia, responsabilidad y cuidado en espacios públicos, así como en un recordatorio de que los accidentes pueden ocurrir incluso en los entornos más inesperados. La historia de Kenneka es triste y perturbadora, y aunque se haya alcanzado un acuerdo legal, la tragedia humana y las dudas sobre cómo pudo ocurrir permanecen, resonando como un eco inquietante para todos los que conocen el caso. Caso 5. El 18 de abril de 2016, Midlothian, Texas, se vio sacudida por un crimen que conmocionó a la comunidad local y dejó un misterio que hasta hoy sigue sin resolverse. Terry Leanne Missy Bevers, una mujer conocida por su dedicación como instructora de fitness y su participación activa en la iglesia Creekside Church of Christ, fue asesinada de manera violenta dentro de las instalaciones de su comunidad espiritual. La noticia recorrió rápidamente los medios y generó alarma entre quienes la conocían y quienes simplemente escuchaban la historia desde fuera. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, un individuo vestido con equipo táctico ingresó a la iglesia durante la mañana, antes de que se llevara a cabo cualquier actividad. El sujeto no solo estaba armado y preparado, sino que también comenzó a causar destrozos en diferentes áreas de la iglesia, como si buscara algo o intentara borrar rastros de su presencia. Las imágenes muestran movimientos calculados, una calma perturbadora y una intención clara, algo que dejó a los investigadores y a la comunidad preguntándose sobre sus motivaciones.
Missy fue hallada sin vida, con múltiples heridas punzantes que indicaban un ataque deliberado y extremadamente violento. La escena, ubicada dentro de un espacio que normalmente se asociaría con paz y recogimiento, se volvió escalofriante, un crimen brutal en un entorno seguro y familiar, que transformó la percepción de la seguridad dentro de la comunidad. La combinación de la preparación del atacante, su equipo táctico y la violencia del acto hicieron que el caso fuera excepcionalmente inquietante. La investigación que siguió se ha caracterizado por un nivel de complejidad inusual. Los oficiales y detectives exploraron múltiples líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de que el sospechoso hubiera estado siguiendo a Missy mediante mensajes electrónicos o que hubiera instalado cámaras de vigilancia ocultas para estudiar sus movimientos. Cada teoría apuntaba a un nivel de planificación y obsesión que hacía el crimen aún más perturbador. La policía, comprometida con resolver el caso, ofreció recompensas sustanciales por información que condujera a la captura del agresor, pero a pesar de los esfuerzos y los testimonios recopilados, la identidad del responsable sigue siendo desconocida. El asesinato de Missy Bevers no solo afectó a su familia y amigos, sino que también dejó una marca profunda en toda la comunidad de Midlothian y en quienes conocen casos de crímenes inexplicables en lugares considerados seguros. La combinación de brutalidad, misterio y la sensación de que alguien podía moverse libremente y atacar en un entorno protegido generó un miedo persistente y un interrogante constante. ¿Quién era este individuo y qué lo motivó a actuar de manera tan despiadada? Hasta hoy, la iglesia Creexide Church of Christ mantiene sus puertas abiertas, pero la memoria de lo ocurrido sigue presente, recordando a todos que incluso los lugares que deberían ser santuarios pueden convertirse en escenarios de lo inimaginable. El caso de Missy Bevers se ha convertido en un símbolo de misterio sin resolver, un recordatorio de que detrás de lo cotidiano puede ocultarse una amenaza inesperada y mortal. En 2010, Elisa Lam, estudiante canadiense de la Universidad de British Columbia, desapareció mientras se encontraba de viaje en Los Ángeles, hospedándose en el histórico Zale Hotel, un lugar conocido por su arquitectura antigua y, en ocasiones, por historias extrañas que circulaban entre huéspedes y trabajadores. Elisa, de 22 años, tenía antecedentes de trastorno bipolar y depresión, factores que, en la investigación posterior, se consideraron relevantes para comprender su comportamiento y posibles decisiones durante su estancia. Los hechos que llevaron a su desaparición comenzaron a generar alarma cuando se registró un comportamiento inusual en las cámaras de seguridad del hotel. En particular, un vídeo mostró a Elisa actuando de forma extraña dentro de un ascensor. Abría y cerraba puertas repetidamente, se escondía en las esquinas, gesticulaba y hablaba como si respondiera a alguien invisible. La grabación fue analizada por múltiples expertos, y su naturaleza desconcertante hizo que el caso adquiriera fama internacional. Muchos se preguntaban si era una manifestación de sus condiciones de salud mental, una broma macabra o algo inexplicablemente siniestro. Tras días de intensa búsqueda, el cuerpo de Elisa fue hallado en un tanque de agua ubicado en la azotea del hotel, un lugar de difícil acceso que planteó más preguntas que respuestas. La autopsia declaró que la causa de la muerte había sido ahogamiento accidental. Sin embargo, la investigación enfrentó múltiples interrogantes. ¿Cómo había llegado una joven de forma aparentemente autónoma a un tanque de agua cerrado en un área elevada y restringida del edificio? ¿Qué circunstancias la llevaron allí? ¿Y por qué no había señales de lucha o intervención de terceros? La escena dejó a investigadores, familiares y al público con un sinfín de incógnitas que todavía no han sido resueltas. El misterio se intensificó cuando se consideraron otros elementos del caso. Las notas y actualizaciones que Elisa publicaba en su blog mostraban una personalidad inteligente, creativa y comunicativa, dejando en evidencia que la desaparición no se debió a una falta de conciencia de su entorno. Sus publicaciones anteriores a la desaparición revelaban preocupaciones cotidianas y reflexiones profundas, y nada parecía presagiar el destino trágico que la esperaba. El caso de Elisa Lam ha sido objeto de análisis, documentales y teorías en todo el mundo. La combinación de su historial de salud mental, el comportamiento captado en cámaras de seguridad, la inaccesibilidad del lugar donde fue encontrada y la falta de explicaciones claras ha convertido este suceso en un misterio fascinante y aterrador. Para muchos, representa un recordatorio de lo vulnerable que puede ser una persona, incluso en espacios aparentemente seguros, y de cómo la realidad puede superar cualquier narrativa convencional de accidente o desaparición. A día de hoy, la muerte de Elisa sigue siendo debatida. Algunos la consideran un trágico accidente, otros sugieren teorías más oscuras, desde un posible involucramiento de terceros hasta elementos inexplicables que desafían la lógica. Lo cierto es que el caso continúa dejando una sensación inquietante y preguntas sin responder,
resonando como un enigma que desafía tanto a la razón como a la imaginación. El 8 de julio de 2014, Lars Mittank, un turista alemán de 28 años, desapareció de manera inexplicable en el aeropuerto de Varna, Bulgaria, dejando tras de sí una de las desapariciones más desconcertantes y misteriosas de la última década. Lars estaba de viaje, disfrutando de unas vacaciones, cuando ocurrió lo que rápidamente se convertiría en un caso rodeado de misterio y especulación. Cámaras de seguridad del aeropuerto captaron imágenes que desconcertaron tanto a familiares como a las autoridades. Se le ve dejando su equipaje atrás, ignorando todas las advertencias y la rutina normal de un aeropuerto, y corriendo con evidente pánico hacia un campo de girasoles que se extendía más allá de la terminal. Su comportamiento era errático, desesperado y aterrador, gritos, movimientos rápidos y descoordinados, como si huyera de un peligro invisible. Nadie pudo determinar con certeza qué lo había provocado a actuar de esa manera, y nadie volvió a verlo después de ese momento. Investigaciones posteriores arrojaron algunas teorías. Lars había sufrido un golpe en la cabeza unos días antes de su desaparición, durante un altercado en un partido de fútbol en Bulgaria. Este trauma craneal podría haber causado daño cerebral temporal, afectando su percepción, juicio y capacidad de razonar con normalidad. Otra teoría apunta a un posible episodio psicótico inducido por medicación. Lars estaba tomando antibióticos y otros medicamentos que, según algunos especialistas, podrían haber desencadenado paranoia, ansiedad extrema y miedo irracional. La incertidumbre sobre si su terror era real o imaginario convierte el caso en un ejemplo perturbador de cómo la mente humana puede generar situaciones de horror absoluto. Para quienes estudiaron el caso, la desaparición de Lars Mittank no solo es un misterio físico, sino también psicológico, un recordatorio de que la mente puede jugar bromas aterradoras, llevando a un individuo a huir de amenazas que solo existen en su percepción. A lo largo de los años, múltiples teorías han surgido. Algunos piensan que pudo haber sido víctima de un secuestro, otros sugieren que se adentró en el campo y perdió la orientación, mientras que los más escépticos consideran que un episodio psicótico lo condujo a un final desconocido, quizás fatal. Sin embargo, la ausencia de pistas concluyentes y la extrañeza del comportamiento captado en cámara mantienen el caso abierto y lleno de inquietantes interrogantes. El caso de Lars Mittank sigue resonando como un recordatorio de la fragilidad de la mente humana y de cómo la percepción puede convertirse en una trampa mortal. Su desaparición es un enigma que desafía la lógica y la razón, dejando a la humanidad con una pregunta sin respuesta. ¿Qué es lo que realmente vio, o creyó ver, ese día en el aeropuerto de Varna? Anatoly Mosben, historiador ruso, mostró desde su infancia una obsesión perturbadora con la muerte, un interés que comenzó de manera aparentemente inofensiva, pero que con el tiempo se transformó en una conducta macabra y obsesiva. Lo que empezó como un interés académico y un estudio sobre rituales funerarios y objetos conmemorativos, evolucionó hasta cruzar límites inimaginables, convirtiendo su curiosidad en un horror tangible que impactaría a todo aquel que conociera la historia. Mosben fue arrestado tras descubrirse que había llevado su obsesión a extremos inimaginables. Había transformado cadáveres de niñas de entre 3 y 12 años en muñecas vivientes, insertando mecanismos de música dentro de sus cuerpos. Cada muñeca era un proyecto meticuloso, un intento de preservar la vida de manera grotesca a través de la manipulación y el arte macabro. Documentaba meticulosamente fechas de cumpleaños, los vestía con ropa delicada, peinaba su cabello y los trataba como si realmente estuvieran vivos. Para él, estas creaciones no eran simples cadáveres, sino seres que debían ser cuidados, celebrados y mantenidos en un estado de existencia híbrida entre la vida y la muerte. El hallazgo del caso dejó a la sociedad rusa y a expertos en criminología en estado de shock. Los cuerpos, convertidos en muñecas, representaban un horror inimaginable, una mezcla de devoción extrema y locura. Durante la investigación, los psicólogos y psiquiatras que analizaron a Mosben concluyeron que padecía esquizofrenia, un trastorno que alteraba profundamente su percepción de la realidad, mezclando la obsesión con la muerte, la fantasía y la realidad de manera que lo llevó a cometer actos inimaginables. Como resultado de sus acciones, Mosben fue sentenciado a un hospital psiquiátrico, donde recibió tratamiento y supervisión constante. Sin embargo, en 2018, tras años de observación y tratamiento, se le permitió recibir cuidado en domicilio, un paso que generó alarma en algunos sectores debido a la gravedad de sus crímenes y la naturaleza obsesiva de sus pensamientos. La historia de Anatoly Mosben es un recordatorio extremo de los rincones más oscuros de la mente humana. A diferencia de muchos horrores que provienen de fuerzas externas o fenómenos sobrenaturales, en este caso el terror surgió directamente de la psique de un ser humano.
Su historia demuestra cómo la obsesión, la enfermedad mental y la fascinación por la muerte pueden combinarse de manera que traspasan los límites de lo imaginable, mostrando que el verdadero horror a veces no proviene de lo desconocido, sino de lo que el ser humano es capaz de crear con sus propias manos y su mente.